Muy buenos días a la clase de hoy. Sean bienvenidos todos ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la oración, la aserción y el juicio. Tengamos en cuenta que hay tres concepciones: la concepción ontológica, psicológica y lingüística. Pero ¿a qué se debe esta variedad de concepciones? Pues se manifiesta sobre todo en la pregunta acerca de cómo hay que entender el concepto fundamental de la lógica del juicio. Pero, ¿cuál es ese concepto fundamental? Pues es el siguiente: el juicio. El juicio es un concepto primariamente psicológico. El concepto lingüístico correspondiente es el de oración asertórica. Y para el concepto ontológico se han usado varias expresiones. Entre otras, Frege hablaba de pensamientos, nuestro querido Husserl y el primer Wittgenstein de estados de cosas. En la filosofía inglesa es usual la expresión proposición. La palabra juicio se usa en un doble sentido. Tiene primeramente el sentido psicológico, solo cuando expresa el juzgar, un acto psíquico, pero muchas veces se lo entiende en el sentido de lo juzgado. Así, por ejemplo, en la lógica de Fander, y en este caso corresponde casi al sentido de proposición. Tanto la concepción psicológica como la ontológica pueden presentarse en una forma extrema y en una moderada. En la forma moderada se explica lo que es un juicio o un pensamiento, estado de cosas, proposición, aserción, recurriendo explícita o implícitamente a las oraciones correspondientes. Frente a esto se puede hablar de una concepción psicológica y ontológica extrema. Si se defiende la tesis de que se puede explicar lo que es un juicio sin recurrir a lo lingüístico. Por otro lado, se podría caracterizar como concepción lingüística extrema la que estuviera dispuesta a hablar únicamente de oraciones asertóricas, negando precisamente la existencia de las proposiciones. Esta concepción lingüística extrema no acepta el concepto de proposición, sino exclusivamente el de oración asertórica. Los representantes de la concepción ontológica extrema fueron Husserl y el primer Wittgenstein. ¿Qué nos dice Kant acerca del juicio? Nos dice lo siguiente: nunca ha llegado a satisfacerme la explicación que dan los lógicos acerca del juicio en general. Según ellos, este consiste en la representación de una relación entre dos conceptos. ¿Qué nos dice Kant acerca del juicio? Ahora escuchemos su definición. Para Kant, un juicio es la representación de la unidad de conciencia de diferentes representaciones. El acto de afirmar o negar lo conocemos generalmente como juzgar. Este juicio se llama también oración asertórica y es fácil ver que tiene que tener dos partes. La primera, con relación a la cual se afirma o se niega y que se llama sujeto, y la otra, que es lo que se afirma o se niega y que se llama atributo o predicado. En contraposición con estas teorías posteriores, la lógica del juicio estuvo orientada explícitamente por el lenguaje. Cuando fue desarrollada por vez primera en el diálogo de Platón, Sofistas, y en el de Interpretazione de Aristóteles, pequeño tratado muy cercano a aquel. De interpretación, en el capítulo 4, comienza con una definición de oración. La oración es un enunciado combinado con significación cuyas partes tienen significado propio. Las partes de la oración son nombre y verbo. Un nombre es un enunciado convencionalmente combinado con significado sin relación al tiempo. Un verbo es la palabra que significa a la vez tiempo. Nombres y verbos son, por tanto, para Aristóteles
las partes más pequeñas del lenguaje portadoras de significado. El concepto de parte más pequeña portadora de significado es importante. También se usa así en la lingüística moderna, de la manera como lo usó Aristóteles. Por lo demás, es curioso que Aristóteles reconozca como secuencias enunciativas más pequeñas portadoras de significación solamente a los nombres y a los verbos, y no todas las palabras. En la lingüística moderna se designa como morfema a la secuencia más pequeña portadora de significación. Una palabra puede contener muchos morfemas. Por ejemplo, la sola palabra indiferenciable contiene 4 elementos portadores de significación: in, di, ferencia y ble. Si alguien dice el hombre aprende, ¿tú llamas a esta ciertamente la oración más corta y sencilla? Así es. Pues muy bien, con ella se da a entender algo sobre lo que es, lo que está haciendo, lo que fue o lo que será. Él no solo nombra algo, sino que lleva algo a cabo al unir los nombres con verbos. A esta unión le damos el nombre de oración. A Aristóteles corresponde una difundida concepción moderna, según la cual las oraciones son las unidades de comprensión más pequeñas. Una palabra tiene un sentido que podemos comprender, pero solo con una oración se puede dar a entender algo. Como dice Platón, se puede decir algo. Cuando alguien solo dice Pedro, entonces no podemos responder, solo podemos decir. ¿Y qué? ¿Qué pasa con Pedro? La definición de la oración mediante función semántica que cumple permite también hablar de oraciones de una palabra. Por ejemplo, ¡Fuego! no es solo una palabra que tiene un significado, sino que puede ser usada de forma de que con ella se dé a entender algo. La palabra se desempeña entonces como oración. Compárese también, por ejemplo, ¡Llueve! pero son estas determinaciones como manifestar, dar a entender, lo suficientemente claras como para hacer criterios que permitan considerar una expresión como oración. Esto se puede poner en duda, se precisa un criterio de reconocimiento más sencillo. Después de que da en la interpretación en el capítulo 4 su definición de oración, Aristóteles hace una diferenciación entre diversas clases de oraciones. Cada oración tiene un sentido, pero no toda oración muestra algo, sino solo aquella que puede ser. ¿Verdadera o falsa? Pero esto no puede hacerlo toda oración. Así una demanda es ciertamente una oración, pero no es ni verdadera. ¿Verdadera o falsa? Esta diferenciación se hizo clásica y se encuentra también entre los lógicos de hoy. Hay una clase de oraciones. Aristóteles las llama oraciones. Apofánticas. En español se las puede designar como oraciones declarativas u oraciones Asertóricas. cuya función de manifestar consiste especialmente en un mostrar. Podría aclarar, en decir que algo es el caso. Para estas oraciones vale el criterio de que siempre se puede preguntar con buen sentido si son verdaderas o falsas. por tanto, por este criterio se diferencian las oraciones asertóricas de las oraciones desiderativas, de los imperativos y de las preguntas. Lo dicho se puede completar así. Quien usa una oración asertórica al decir, por ejemplo, Teeteto camina, sostiene siempre una pretensión de verdad y por ello sus interlocutores pueden preguntar si esta pretensión de verdad es justificada o no, es decir, si lo que dice es ¿Verdadero o falso? para una concepción ontológica o psicológica explícitamente moderada, es característico que para la explicación de la proposición o del juicio se parta del concepto de oración asertórica que nosotros hemos obtenido ahora de Aristóteles.
Seminario Mayor Nuestra Señora del Carmen, Facultad de Filosofía. Curso de primero de Filosofía en el área de Lógica. Trabajo elaborado por Néstor Fabián Araque Cáceres. Presentado a presbítero Luis Antonio Martínez. Muchísimas gracias.